What they were was a group of his handpicked from the years of 1962 to 1966 guys of 9 that he used to rob places, banks, jewelry stores, armories, any place that had big money. Cuando se piensa en la mafia, la mente suele evocar a los gánsteres ítalo-americanos de Nueva York o Chicago. Uno se imagina hombres con trajes a medida, operando desde rascacielos o negociando en sótanos llenos de humo. La imagen es de las 5 familias, con sus rituales ceremoniales y una cadena de mando clara. Pero oculto, en los caminos polvorientos y bares del sur profundo, existía otro sindicato. Estos hombres no eran sicilianos, no vestían trajes de sastre, no besaban anillos ni hacían juramentos de sangre a la luz de las velas. No había cannoli ni un código de honor. Pero que nadie se equivoque, ellos mataban. Mucho antes de que existieran las fuerzas especiales federales y las acusaciones de crimen organizado, una clase distinta de sindicato criminal se extendía silenciosamente por el sur de Estados Unidos. Este grupo era letal, desorganizado y profundamente corrupto. Llegaron a ser conocidos como la Mafia Dixie. La Mafia Dixie no surgió en un gran hotel o un club social. Se forjó en paradas de camiones, garitos, salas de juego y juke joints a lo largo del sur de Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. No tenía una jerarquía formal, ni una comisión, ni siquiera un comienzo claro. No hubo un amanecer oficial, ni un organigrama. No existía una jerarquía de capos o familias que pudieran ser investigadas. Tampoco había miembros de la familia que pudieran ser arrestados, acusados y obligados a convertirse en testigos del Estado o del gobierno, permitiendo grandes redadas. En cambio, era una red flexible de criminales conectados por la codicia, la corrupción y una voluntad implacable de matar. A diferencia de la mafia italiana, la Mafia Dixie no exigía un linaje de sangre. No había que nacer en ella. No se requería ser siciliano. Solo se necesitaba ser despiadado. Solo hacían falta 2 cosas para existir en este mundo: codicia y la disposición absoluta a matar. Este imperio surgió de la pobreza. Creció a partir de la Gran Depresión, de la desesperación rural y de condados donde la policía estaba mal pagada, superada en armamento o ya estaba comprada. La pobreza en Georgia rural y en todo el sur profundo durante la década de 1940 no era poética, era humillante. Para las familias de aparceros que poblaban la región, la tierra que trabajaban no les pertenecía. Los cultivos que cosechaban se dividían y el dinero nunca era suficiente. No poseían más que su propia mano de obra. Esta pobreza significaba usar zapatos gastados heredados hasta que se desintegraban. Significaba un hambre que adormecía la mente y agudizaba el resentimiento. Hubo momentos en que la comida era tan escasa que los niños comían solo una vez al día. Significaba ver a los terratenientes pasar en camionetas mientras su familia caminaba. La humillación deja marcas que no se ven en la piel. Y para los hombres que formarían la columna vertebral de la Mafia Dixie, esta vida temprana forjó un instinto de supervivencia que se endureció hasta convertirse en una rabia permanente. El moonshine, licor ilegal, fue la base de esta empresa criminal. La fabricación de whisky ilegal había sido durante mucho tiempo una fuente importante de ingresos y una parte arraigada de la identidad e historia del sur. Pero para algunos dentro de esta red criminal era más que una tradición, era pura infraestructura. Comunidades enteras dependían de esto. Los alambiques se ocultaban en áreas boscosas, a menudo a orillas de los ríos Apalaches. Los abuelos transmitían recetas a través de generaciones.
construyeron complejas rutas de distribución mapeadas a través de caminos secundarios que los forasteros no podían navegar. Era una economía construida en las sombras, donde la producción de alcohol alimentaba una ambición mucho más grande y peligrosa. Este comercio ilegal de whisky creó una cultura de velocidad y peligro que resonaría a lo largo de la historia estadounidense. Los contrabandistas y conductores modificaban sus motores y sobrecargaban sus vehículos hot rods para escapar de la policía local en carreteras de tierra estrechas y sin luz durante la noche. Este estilo de vida, impulsado por la adrenalina de mover productos ilícitos, creó directamente el deporte de NASCAR. Conducir estos coches modificados a través de la oscuridad dio a estos hombres desesperados algo que no habían sentido como niños empobrecidos: control. El dinero del moonshine llegaba más rápido que el trabajo legítimo, y con él venía el poder. A medida que las operaciones se expandieron y la producción aumentó, las redes de distribución se ampliaron a través de las líneas del condado. Pero la ambición de la mafia Dixie no se limitó solo al whisky ilegal. Los mismos hombres que contrabandeaban licor comenzaron a mover pastillas desde México. Luego pasaron a los coches robados, luego armas, luego personas. Expandieron sus actividades criminales para incluir la gestión de juegos de cartas de alto riesgo en bares que compraron y utilizaron como sedes. La mafia Dixie se especializó en todo, desde juegos de azar, tráfico de drogas y arson, hasta robo de coches, redes de protección y asesinatos por encargo. La organización se mantuvo flexible. Células independientes operaban por su cuenta, pero cooperaban cuando era rentable. Las alianzas se formaban por pura conveniencia, no por lealtad. Prosperaron porque se mezclaron con la América rural. En las décadas de 1950 y 1960, los pequeños pueblos del sur albergaban una clase diferente de oscuridad. Las carreteras eran largas y sin luz. La mafia Dixie prosperó porque las jurisdicciones estaban fragmentadas y los condados no siempre cooperaban. Prosperaron porque la recolección de pruebas era inconsistente y los testigos simplemente tenían miedo. Lo más importante, prosperaron porque los sheriffs estaban mal pagados y los jueces estaban intimidados. La violencia en los pueblos pequeños no resuena tan fuerte como la violencia en las grandes ciudades. En muchos condados del sur, la mafia Dixie no operaba en las sombras. Ellos dirigían el pueblo. El ecosistema criminal fue apoyado por una base de corrupción política y legal. Los sheriffs a menudo conocían a cada criminal personalmente. Los jueces asistían a las mismas iglesias que los contrabandistas locales. La política y el crimen no solo se superponían en el sur, se fusionaron. La mafia era dueña de policías, sheriffs, jueces, alcaldes y posiblemente incluso gobernadores. Incluso se ha alegado con cierta credibilidad que Lyndon Baines Johnson fue uno de los primeros fundadores de la mafia Dixie. Los sheriffs corruptos proporcionaron protección a cambio de sobornos. Los jueces rutinariamente desestimaban casos. En muchos casos, la policía local estaba involucrada y sobornada para mirar hacia otro lado, y a veces incluso asistían en el transporte de bienes ilícitos. Esta corrupción permitió al sindicato operar sin temor a represalias en pequeños pueblos de Mississippi, Luisiana, Georgia, Alabama y Texas. Lugares como Biloxi y Phenix City se hicieron célebres como bastiones. En la década de 1950, Phenix City, también conocida como Sin City, era tan anárquica que la Guardia Nacional tuvo que intervenir solo para restaurar el orden. Los garitos operaban abiertamente, la prostitución era rampante y estaba protegida, y las elecciones eran influenciadas por una intimidación brutal. En Biloxi, Mississippi, las elecciones amañadas, los casos judiciales falsos y las investigaciones arregladas se convirtieron en algo rutinario, impulsado enteramente por sobornos y respaldado por un derramamiento de sangre constante. El gobierno municipal completo de Phenix City
en las décadas de 1940 a 1950 fue considerado profundamente incrustado con redes afiliadas a la mafia Dixie. Aquellos que se resistieron u opusieron a la mafia fueron amenazados o asesinados. Albert Patterson, un candidato anticorrupción a fiscal general de Alabama, fue asesinado en 1954 simplemente por intentar limpiar la ciudad. Dentro de este ecosistema corrupto y violento, solo había una regla de oro: no delatarás a la ley. Si lo hacía, los resultados serían terminales. La mafia Dixie exigía una lealtad intensa. Sus métodos de usar la violencia, el asesinato, la extorsión y el chantaje para asegurar el silencio entre sus miembros eran innegociables. En este mundo, la traición no era castigada con ceremonia, era castigada con la desaparición. La mafia Dixie no se escondía en las sombras. En muchos condados era la sombra. Era un sindicato criminal sureño construido sobre sangre, balas y tratos políticos a puerta cerrada. Esto no era folclore o un mito. Era un sindicato descentralizado que gobernó a través de un miedo intenso en todo el sur de Estados Unidos durante décadas. Era un ambiente donde los contrabandistas evolucionaron a distribuidores, los distribuidores se convirtieron en ejecutores brutales, y los ejecutores eventualmente se convirtieron en asesinos a sueldo legendarios. Operaban con crueldad, convirtiendo los caminos de tierra polvorientos y los condados empobrecidos del sur en su propio imperio personal y anárquico, sentando las bases para que algunos de los criminales más viciosos de la historia estadounidense surgieran del polvo y reclamaran su poder a través de una violencia aterradora. La falta de estructura formal fue quizás su mayor arma, debido a que la mafia Dixie nunca fue tan estructurada como las 5 familias de Nueva York. No dominó los titulares nacionales con grandes comisiones o juicios televisados en sus primeros años. La policía no podía simplemente intervenir un solo club social o rastrear las órdenes hasta un único capo identificable. En cambio, los investigadores se enfrentaron a un panorama fluido de círculos criminales superpuestos: contrabandistas, jugadores, ladrones, funcionarios corruptos y ejecutores operaban en estos ecosistemas donde las relaciones eran estrictamente transaccionales y la violencia servía como moneda principal. Si alguien tenía un problema que necesitaba solución, no pedía a un capo, buscaba a un ejecutor en un bar local. La naturaleza descentralizada de la mafia Dixie la hizo increíblemente flexible y casi imposible de desmantelar. No había un solo líder que arrestar y ninguna jerarquía formal que desarticular. Esta estructura fluida significaba que la violencia que empleaban era a menudo personal en lugar de teatral, al menos al principio. Los cuerpos eran enterrados silenciosamente en el bosque, en lugar de dejarse en concurridas calles de la ciudad como mensajes públicos. Los asesinatos eran frecuentemente enmarcados por autoridades locales cómplices como meras disputas, accidentes desafortunados o desapariciones repentinas. El propio terreno rural se convirtió en cómplice de sus crímenes. Las poblaciones dispersas y las largas distancias entre propiedades proporcionaron una cobertura natural que los sindicatos con sede en la ciudad nunca podrían replicar. Además, había una profunda reticencia cultural en estas comunidades a cooperar con los forasteros, especialmente los investigadores federales. Esta familiaridad social desalentó activamente a cualquiera de hacer demasiadas preguntas sobre dónde un vecino adquirió repentinamente una riqueza inesperada, o por qué un rival local se desvaneció en medio de la noche. El fundamento psicológico de la mafia Dixie estaba arraigado en el trauma generacional de la región. La pobreza del sur post-depresión fue un caldo de cultivo para un tipo específico de criminal. Para los niños que crecían en familias de aparceros, el mundo se sentía dividido entre aquellos que tenían poder y aquellos que eran explotados. La transición del robo menor infantil a la destrucción adulta calculada
se produjo rápidamente para aquellos que se negaron a aceptar una vida de subyugación permanente. Rechazaron la autoridad que los irritaba, viendo a los maestros y a los empleadores legítimos como extensiones de una estructura que simplemente no podían respetar. El hambre pudo haber comenzado su descenso a la criminalidad, pero el hambre por sí sola no lo terminó. Fue el deseo profundo de dominación. Cuando estos hombres desesperados descubrieron la rentabilidad de las empresas ilícitas, no solo querían escapar de sus pobres comienzos, querían vengarse de una sociedad que los había desechado. Conducían coches rápidos, se burlaban de los agentes de policía locales durante las paradas de tráfico y portaban armas de fuego abiertamente entre asociados. No eran sutiles en su nuevo poder. Cultivaron una imagen de genios rápidos, risas fáciles y una represalia devastadora por cualquier desaire percibido. En esta brutal economía, una empresa ilegal se mezclaba perfectamente con los negocios legítimos. Un hombre podía trabajar un trabajo agotador durante el día, solo para pasar sus noches destilando whisky usando la receta de su abuelo, despreocupado por la dualidad de su vida. A medida que pasaron las décadas, la leyenda de la mafia Dixie no hizo más que crecer. La red flexible de beneficio mutuo transformó los estados del sur en un patio de recreo lucrativo para aquellos dispuestos a abandonar cualquier marco moral. Demostraron que no se necesitaba un juramento de sangre para imponer una lealtad absoluta. Solo se necesitaba la amenaza omnipresente de la violencia. Demostraron que la brutalidad no requiere ceremonia para ser efectiva. Solo requiere oportunidad, la voluntad de explotar la corrupción y la protección del silencio total. Este fue el imperio invisible que sentó las bases para un reinado de terror, dando a luz a una nueva generación de criminales que veían los caminos de tierra remotos y sin luz del sur no como el borde de la civilización, sino como el centro de su propio mundo rentable y violento. La fundación de este imperio criminal no se construyó sobre una constitución escrita o una cadena de mando formalizada, sino sobre un mandamiento singular: no delatarás a la ley. Si se violaba esta regla, si incluso se consideraba la cooperación con las autoridades, los resultados serían terminales. La demanda de lealtad intensa, combinada con la amenaza continua de asesinato, extorsión y chantaje, aseguró que el silencio entre sus miembros fuera innegociable. En las comunidades rurales aisladas y unidas del sur de Estados Unidos durante mediados del siglo XX, este código de silencio no era solo una política criminal, era la ley suprema de la tierra, que suplantaba cualquier estatuto escrito o aplicado por un sheriff local. La traición nunca fue castigada con ceremonia, fue castigada con una desaparición repentina y violenta. Para comprender el control que la mafia Dixie tenía sobre el sur de Estados Unidos, hay que entender que no existían en oposición a la ley. En muchas maneras, la absorbieron. A diferencia de las familias criminales urbanas que tenían que ocultar constantemente sus actividades de las fuerzas policiales metropolitanas, los operadores en el sur profundo se dieron cuenta de que era más rentable y eficiente simplemente comprar el sistema de justicia por completo. La mafia era dueña de policías, sheriffs, jueces, alcaldes y posiblemente incluso gobernadores. Incluso se ha alegado, con cierto grado de credibilidad entre investigadores e informantes, que Lyndon Baines Johnson fue uno de los primeros fundadores de la mafia Dixie. El sindicato explotó un entorno caracterizado por departamentos de policía con fondos insuficientes, largos caminos de tierra sin luz y jurisdicciones fragmentadas donde los condados vecinos se negaban a cooperar. En muchos condados del sur, la mafia Dixie no operaba en las sombras, dirigían el pueblo. Los sheriffs corruptos proporcionaron un escudo de protección a cambio de sobornos. Los jueces, muchos de los cuales asistían a las mismas iglesias que los contrabandistas y operadores de juego locales, rutinariamente desestimaban casos criminales
que amenazaban el resultado final del sindicato. Esta era una sociedad donde la política y el crimen se fusionaron por completo. En algunas áreas, la mafia dirigía casinos ilegales y redes de protección justo bajo las narices de los votantes locales, y se permitía que la prostitución se desatara sin interferencia policial. El dinero generado por el moonshine, el juego y la extorsión fluía directamente a los cofres de campaña y a las cuentas bancarias personales de los mismos hombres que juraron defender la ley. Este nivel de corrupción sistémica permitió al sindicato operar sin temor real a represalias a través de vastas extensiones de Mississippi, Luisiana, Georgia, Alabama y Texas. Cuando el sheriff está en su nómina, cuando el juez es un amigo cercano que recibe una parte de las ganancias, y cuando los ayudantes locales realmente ayudan en el transporte de licor ilegal, el concepto de justicia deja de existir. La ley se convierte meramente en otra arma empuñada por los criminales para aplastar a su competencia y mantener un dominio absoluto sobre la población local. En ninguna parte fue esta horrible realidad más aparente que en Phenix City, Alabama, un lugar que se ganó una reputación oscura como una verdadera Sin City. En las décadas de 1940 y 1950, el gobierno municipal completo de Phenix City fue considerado profundamente incrustado con redes afiliadas a la mafia Dixie. Era un municipio capturado por el crimen organizado, donde la fuerza policial esencialmente funcionaba como el ala de aplicación armada de los anillos locales de juego y prostitución. La corrupción alcanzó niveles descarados y la violencia se extendió tanto que las autoridades locales perdieron todo control. Para la década de 1950, Phenix City era considerada tan anárquica que la Guardia Nacional tuvo que ser llamada solo para restaurar el orden público básico en las calles. Los garitos operaban al aire libre, sin ser molestados por ninguna amenaza policial. La prostitución estaba fuertemente protegida, y las elecciones locales eran rutinariamente influenciadas por la intimidación física. Aquellos lo suficientemente valientes como para oponerse activamente al estrangulamiento de la mafia sobre Phenix City, a menudo terminaban muertos. El ejemplo más escalofriante de este poder ocurrió en 1954. Albert Patterson, un candidato anticorrupción que se postulaba para el cargo de fiscal general de Alabama, llevó a cabo una campaña prometiendo limpiar el crimen y la corrupción en la ciudad. Por atreverse a desafiar la autoridad del sindicato, Patterson fue brutalmente asesinado. Su asesinato fue un mensaje sangriento y rotundo para cualquier otra persona que pudiera albergar nociones idealistas de reforma. La mafia Dixie era la autoridad máxima y estaban más que dispuestos a asesinar a figuras políticas de alto perfil para proteger sus redes lucrativas. Una pesadilla similar se desarrolló en Biloxi, Mississippi, otra ciudad costera que se convirtió en un bastión para las operaciones de la mafia Dixie. En Biloxi, el proceso democrático fue subvertido por intereses criminales. Las elecciones amañadas aseguraron que solo los candidatos amigos de la mafia ocuparan posiciones de poder, mientras que se orquestaron casos judiciales falsos para atacar a los enemigos o proteger a los aliados valiosos. Las investigaciones arregladas se convirtieron en rutina, impulsadas por sobornos masivos y, cuando era necesario, respaldadas por un derramamiento de sangre brutal. Los ciudadanos estaban atrapados en una aterradora realidad, donde denunciar un crimen a la policía a menudo significaba denunciarlo directamente a los propios criminales. El aislamiento de estas comunidades rurales y costeras proporcionó la incubadora perfecta para este tipo de captura municipal. Las poblaciones dispersas, combinadas con una reticencia cultural a cooperar con las autoridades federales externas, significaron que la mafia Dixie podía gobernar estos territorios con impunidad. Sin embargo, la arrogancia de la mafia Dixie finalmente provocó un cambio de paradigma que alteraría para siempre la estructura del crimen organizado sureño.
El detonante de este cambio no fue una investigación federal, sino un acto de violencia extrema y calculada que atrajo las miradas de toda la nación. El 7 de agosto de 1967, el submundo criminal de Georgia fue violentamente sacudido por el asesinato de un funcionario público. Floyd Howard, el fiscal de distrito en el condado de Jackson, Georgia, había estado investigando agresivamente las operaciones de un contrabandista local llamado Cliff Park. La persecución de Howard había resultado recientemente en una redada de uno de los alambiques ilegales de Moonshine de Park. Park, enfurecido por la pérdida financiera y la audacia de un fiscal local que desafiaba su autoridad, decidió que quería una venganza inmediata y permanente. Howard fue asesinado usando un coche bomba. La explosión hizo más que acabar con la vida de un fiscal. Envió un mensaje ensordecedor que resonó en todo el submundo sureño. Pero el asesinato de un fiscal de distrito de alto perfil logró lo contrario de lo que el contrabandista había pretendido. En lugar de intimidar al sistema de justicia, el asesinato atrajo instantáneamente el enfoque de la policía estatal y federal. La brutalidad de un coche bomba dirigido a un funcionario del gobierno generó atención mediática nacional, algo que la mafia Dixie, secretista, despreciaba. La presión policial se intensificó prácticamente de la noche a la mañana, con el aumento de las redadas y la rápida expansión de la vigilancia en toda la región. Los diversos líderes de pandillas independientes, contrabandistas y jefes de juego que operaban en todo el sur reconocieron rápidamente el peligro que esta nueva supervisión presentaba para toda su forma de vida. Entendieron una verdad crítica. Si bien la violencia era rentable, atraer demasiada atención nacional era peligroso. En las tensas secuelas del asesinato de Howard, se produjo una convergencia tranquila pero profunda dentro del submundo criminal. Los otros líderes de pandillas se reunieron y tomaron una decisión crucial. No fue una reunión formal, sino una serie de conversaciones tranquilas celebradas en las trastiendas de los garitos y en propiedades privadas aisladas. Acordaron formar una alianza estratégica y flexible. Para evitar otra represión federal, establecieron una nueva regla estricta. Habría una prohibición total contra cualquier ataque futuro a funcionarios del gobierno, policía o figuras políticas, a menos que todos los líderes de pandillas afiliados fueran consultados de antemano y dieran su consentimiento explícito y colectivo. Este fue un nivel de cooperación sin precedentes entre criminales sureños que previamente habían operado con independencia. Se dieron cuenta de que un bombardeo en un condado podría hacer que agentes federales irrumpieran por las puertas de un garito a 3 condados de distancia. Acordaron coordinar sus esfuerzos, evitar llamar la atención y proteger a los suyos contra las autoridades invasoras. Esta colección de pandillas y operadores recién unificada se conoció oficialmente como la Mafia Dixie de Georgia. Fue un entendimiento entre depredadores, un tratado oscuro forjado por la autoconservación mutua. Los operadores de juego en un condado acordaron no interferir con las operaciones de contrabando en otro sin una negociación adecuada. Los asesinatos por contrato requerirían un nuevo nivel de discreción. La organización seguía siendo descentralizada, lo que perversamente la hacía aún más difícil de desmantelar por completo para las autoridades federales. Esta nueva era de la mafia Dixie requería operadores que no solo fueran despiadados, sino también eficientes y capaces de manejar las asignaciones más sensibles y sangrientas sin dejar rastro. Si alguien tenía un problema importante, necesitaba un ejecutor que pudiera ejecutar el trabajo de manera tranquila y efectiva. De esta alianza flexible y peligrosa, surgió una nueva generación de criminales sureños para llevar a cabo los planes más oscuros del sindicato. Eran hombres que veían las reglas recién establecidas no como una limitación, sino como una oportunidad para ofrecer sus servicios especializados y mortales a una red más amplia de criminales. Y entre estos instrumentos letales
un hombre se levantaría para convertirse en la encarnación de la capacidad de la mafia Dixie para la violencia extrema, sentando las bases para algunos de los crímenes más horribles y calculados que el sur de Estados Unidos había visto jamás. Nacido en el condado de Barrow, Georgia, el 12 de agosto de 1937, Billy Sunday Byrd se convertiría en la personificación de la brutalidad de la mafia Dixie. Fue el mayor de 8 hijos de Claude y Eunice Byrd, una familia de aparceros que no poseían nada más que su mano de obra. Su madre, una mujer religiosa, nombró a su primogénito en honor a William Ashley Sunday, un famoso jugador de béisbol que se había transformado en un evangelista. Ella se centró en enseñar a sus hijos valores justos de la Biblia, mientras que su padre intentaba desesperadamente inculcar los beneficios de la honestidad y el trabajo duro. Pero nada en la vida de Billy se parecería jamás a la salvación o la gracia. La pobreza que soportaron en la Georgia rural durante la década de 1940 fue una existencia humillante. La familia era tan pobre en las secuelas de la Gran Depresión que se movían constantemente, y hubo momentos oscuros en los que solo tenían suficientes sobras para una sola comida por día. Billy le dijo más tarde a la gente que su primer crimen nació de esta hambre, alegando que robó un solo billete de $1 del bolso de su maestra solo para poder comprar comida. Pero el hambre fue meramente el catalizador que encendió un fuego más oscuro dentro de él. La frágil estructura familiar se derrumbó cuando su padre murió en 1946, dejando a su madre sola. Fueron desalojados de la granja que trabajaban y se vieron obligados a vivir con los padres de Eunice. Para un niño de 9 años, este desalojo se sintió como una profunda traición por parte de un mundo que había elegido un bando en su contra. Se prometió 2 cosas. Eventualmente escaparía de esta pobreza y se vengaría del terrateniente que tan cruelmente los había desalojado. Años más tarde, cuando Byrd finalmente tuvo los medios para localizar al hombre, descubrió que el terrateniente ya había fallecido, negándole su cierre. Al negársele su venganza, la ira de Byrd se endureció hasta convertirse en algo más permanente y destructivo. Abandonó la escuela a la edad de 13 años, oficialmente para conseguir un trabajo para ayudar a su madre y a su nuevo esposo con las facturas, pero extraoficialmente porque resentía profundamente cualquier forma de autoridad. Su comportamiento se deterioró, cruzando la línea del robo de supervivencia a la criminalidad adulta y calculada. Cuando fue despedido de un trabajo, no discutió con su jefe. En cambio, se dirigió a una mujer a la que creía que había influido en la decisión, esperando su momento. En una muestra aterradora de su falta de moderación, Byrd roció el coche de la mujer con gasolina y le prendió fuego. No huyó. Se quedó para observar su reacción horrorizada. Cuando la mujer compró un vehículo de reemplazo con el seguro, Byrd regresó y quemó ese también. Finalmente, su campaña culminó con el incendio de toda su casa, demostrando desde el principio que no había sutileza ni remordimiento en sus acciones, solo una escalada de dominación. En 1954, a la corta edad de 17 años, Byrd se casó con una chica local llamada Linda. Ella solo tenía 13 años, pero en esas comunidades aisladas, tal escrutinio era raro. Para mantener a su esposa, Byrd trabajó días agotadores en una cantera de piedra local, pero por la noche buscó un camino más rápido hacia la riqueza destilando licor ilegal moonshine usando la receta de su abuelo. Esta doble vida se adaptaba a sus crecientes ambiciones, pero el dinero del comercio ilegal no era suficiente para satisfacer su hambre de control. Alrededor de 1961, según sus propios relatos posteriores, Byrd cruzó el umbral final y mató por primera vez. Él y su suegro habían estado operando un alambique de moonshine oculto a orillas del río Apalache, cuando 2 hombres desconocidos se les acercaron.
Según la narrativa de Bert, los hombres pronto dejaron claro que tenían la intención de agredir sexualmente a una compañera que estaba desmayada de borracha cerca del suegro. Cuando los hombres finalmente hicieron un movimiento hacia la mujer, Bert no dudó. Simplemente sacó un arma y les disparó a ambos. Él y su suegro enterraron rápidamente a los hombres allí mismo en la orilla del río, donde sus cuerpos probablemente permanezcan sin descubrir hasta el día de hoy. Si bien ninguna investigación forense ató oficialmente a Bert a esa historia, dentro de los círculos oscuros del submundo criminal, la reputación se extiende mucho más rápido que la documentación. La historia circuló rápidamente, consolidando su imagen como un hombre que mataría instantáneamente y milagrosamente no le había pasado nada. Avanzó más profundamente en el ecosistema ilícito, conectándose con un equipo de moonshine liderado por un hombre llamado Hawk Chansey y su hijo Harold. Bert de repente estaba ganando más dinero del que podría haber imaginado, expandiendo toda la operación a través de las líneas del condado y ampliando su cartera criminal para incluir la gestión de juegos de cartas de alto riesgo en un bar local que compró. Este bar se convirtió rápidamente en una sede criminal, un lugar de reunión central donde fluía la información y se liquidaban los favores. Si alguien tenía un problema importante que necesitaba una solución, se lo traía a Bert, quien desarrolló una reputación por manejar cualquier trabajo sucio de manera discreta, efectiva y con finalidad. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Bert había cultivado su personaje, conduciendo coches rápidos, burlándose de los agentes de policía y llevando a cabo asesinatos por encargo lucrativos. Se convirtió en el principal instrumento de violencia para la recién unificada Mafia Dixie de Georgia. Un hombre que ignoró la línea entre la queja personal y la transacción comercial, creyendo que ambas requerían la misma solución: la eliminación. Su eficiencia violenta lo hizo valioso para el sindicato, pero su ego y su inclinación por la brutalidad lo convirtieron también en una responsabilidad, ya que la violencia excesiva inevitablemente invita al escrutinio policial. Esta peligrosa confusión de negocios y paranoia se ilustró en 1972, cuando comenzó a sospechar que el primo de Harold Chansey, Donald, estaba cooperando en secreto con las autoridades. Bert no investigó sutilmente. Simplemente se enfrentó a Donald y lo mató a tiros, lo que más tarde se convertiría en uno de los únicos 3 asesinatos por los que fue condenado mientras estaba vivo. Pero la capacidad de Bert para la violencia alcanzó un pico inimaginable en febrero de ese mismo año, durante una tormenta de nieve en las remotas montañas de Carolina del Norte. Las carreteras congeladas eran casi intransitables, pero la tormenta no fue un obstáculo para Bert y su equipo. Para ellos, la nieve profunda era la cobertura perfecta. Bert, acompañado por sus asociados Billy Wayne Davis, Bobby Jean Gaddis y Charles Reed, llegó a una casa aislada para realizar un trabajo de asesinato por encargo. Los 3 ocupantes desprevenidos dentro de la casa esa noche eran Bruce Durham, de 51 años, su esposa Virginia, de 44 años, y su hijo Bobby, de 18 años. La masacre que se desarrolló dentro de la residencia Durham no fue un robo interrumpido. Fue una asignación fría y deliberada. La pesadilla comenzó a surgir el 3 de febrero de 1972, cuando el yerno de los Durham recibió una llamada telefónica extraña e inquietante de Virginia. Su voz sonaba amortiguada y tensa, y logró pronunciar que estaban siendo atacados antes de que la línea se cortara. Cuando los miembros de la familia finalmente forzaron la entrada a la casa, descubrieron una escena horrible: una bañera desbordada llena de agua que contenía los 3 cuerpos sin vida de la familia. Los intrusos
Habían estrangulado sistemáticamente a las 3 víctimas utilizando un grueso cable eléctrico. En una muestra de control supremo, se descubrió que Bruce Durham había estado completamente vivo cuando sus asesinos sumergieron su cabeza bajo el agua, lo que resultó en su horrible ahogamiento mientras estaba sujeto. Luego, los asesinos saquearon metódicamente toda la casa, volcando muebles y vaciando armarios. Sin embargo, ignoraron por completo una bolsa de banco llena de dinero en efectivo que se dejó intacta. Este detalle elevó el crimen a una demostración de alcance criminal. La mafia Dixie había demostrado que eran una red de aplicación móvil, capaz de viajar a través de las líneas estatales a través de tormentas para borrar un problema. Los asesinos se desvanecieron de nuevo en la nieve, que borró gran parte de la evidencia física, y los brutales asesinatos de la familia Durham permanecerían sin resolver durante casi 50 años. A pesar de salirse con la suya con el golpe fuera del estado, la sed de sangre de Byrd fue insaciable, lo que lo llevó a orquestar una invasión de casa aún más depravada al año siguiente. El 22 de diciembre de 1973, en el pequeño y tranquilo pueblo de Rennes, Georgia, Byrd y otros 2 gánsteres cometieron un doble asesinato tan brutal que sacudió los cimientos del submundo criminal. Byrd había recibido un aviso lucrativo de un socio criminal de que una pareja de ancianos tenía un alijo de $50,000 escondido dentro de su modesta casa. Los objetivos eran Reed Oliver Fleming, de 75 años, y su esposa Lois, de 73 años, que poseían y operaban un lote de coches usados local. Byrd había intentado atacar la casa una vez antes, el 19 de diciembre, pero fue ahuyentado por la presencia de un vehículo desconocido. Fue paciente, regresando 3 días después con Bobby Jean Gaddis y Charles Reed, y encontrando a la pareja de ancianos en casa solos esa noche. Byrd, Gaddis y Reed llamaron audazmente a la puerta principal, inventando una historia sobre querer comprar un camión. Una vez que se abrió la puerta, los hombres se abrieron paso a la fuerza, dominando a la pareja y atándolos firmemente usando sus propias sábanas. En una maniobra calculada, Byrd y Reed condujeron el vehículo en el que habían llegado por la carretera para esconderlo, antes de regresar a la casa en el propio coche de los Fleming para comenzar su horrible sesión de tortura. Lo que los asesinos relatarían más tarde a su amigo sobre los eventos de esa noche se erige como uno de los episodios más inquietantes de toda la historia de la mafia Dixie. Exigiendo saber la ubicación exacta de los rumoreados $50,000, los hombres agarraron perchas de alambre pesadas y las usaron como instrumentos de tortura. Lenta, metódica y repetidamente, estrangularon a Reed y Lois con el cable de metal retorcido. No mostraron ninguna misericordia a ninguna de las víctimas, ya que las autopsias médicas posteriores mostrarían definitivamente que cada víctima anciana tenía marcas graves y daños masivos en el cuello que indicaban múltiples aplicaciones sostenidas de estrangulamiento con ligadura. Reed Fleming estaba golpeado y magullado por donde se había agitado desesperadamente, y su uña izquierda estaba partida por la pura presión de su resistencia. Su esposa de 73 años había sido tratada de manera similar, soportando la misma tortura metódica, pero su sufrimiento se agravó con una broma retorcida. Lois era sorda, una vulnerabilidad que los 3 monstruos encontraron divertida. Más tarde se rieron de cómo ella podía misteriosamente escuchar sus demandas mucho mejor una vez que comenzaron a apretar las perchas de alambre alrededor de su garganta. Este nivel de brutalidad fue innecesario para obtener información. Fue una expresión sádica de dominación. A pesar de saquear la casa y torturar a la pareja hasta la muerte, Byrd y su cruel equipo nunca encontraron en realidad la paga de $50,000. En cambio, su única recompensa por el doble asesinato fue un gran alijo de monedas simples que encontraron enterradas en la bodega de frutas de los Fleming. Al día siguiente,
Cuando la pareja no se presentó a su habitual servicio de la iglesia dominical, su preocupado hijo condujo hasta allí. Entró en una casa destruida, encontrando a sus padres muertos y acostados juntos en su cama. Louis todavía tenía la pesada percha de alambre envuelta alrededor de su garganta, mientras que su esposo tenía una percha, los cables de un despertador y un cable de taladro eléctrico todos apretados alrededor de su cuello. El forense local determinó que los Fleming murieron entre las 10 y las 11 de la noche anterior, marcando la cima del reinado de terror de Billy Sunday Birdie, y sin saberlo, sentando las bases para el desmoronamiento de toda su empresa criminal. A medida que la década de 1970 se convirtió en la de 1980, el panorama criminal del sur de Estados Unidos comenzó a experimentar una transformación fundamental. Los días de simplemente transportar moonshine a través de caminos de tierra sin luz estaban terminando. El moonshine había sido la base de la mafia Dixie, sirviendo como la principal economía ilícita que había dado origen al sindicato, financiado su expansión y establecido su dominio geográfico. Pero los hombres que operaban dentro de esta red criminal eran hombres de negocios despiadados, impulsados por una codicia abrumadora. Reconocieron que los márgenes de beneficio de su comercio tradicional de whisky ilegal estaban disminuyendo y buscaban nuevas avenidas más lucrativas para explotar. La infraestructura que habían construido durante décadas, las rutas de transporte, los sheriffs sobornados, los vehículos modificados y el código de silencio, era un activo demasiado valioso para abandonarlo. En lugar de desmantelar su imperio, lo reutilizaron. Los mismos operadores y ejecutores sureños que anteriormente contrabandeaban licor comenzaron una transición a mercados internacionales más peligrosos y rentables. Rápidamente, comenzaron a mover cantidades masivas de coches robados, distribuyendo armas de fuego a los mejores postores y empujando píldoras ilegales adictivas a comunidades vulnerables. A medida que sus ambiciones crecieron junto con su riqueza, la mafia Dixie expandió su cartera ilícita para incluir la distribución de heroína y marihuana, y eventualmente comenzaron a fabricar y vender metanfetamina potente. La metanfetamina fue un producto atractivo y rentable para el sindicato sureño, porque podía fabricarse de forma barata y local en graneros y remolques rurales aislados, perfectamente situados lejos de las miradas de las autoridades federales, lo que hacía que fuera fácil de distribuir discretamente a través de sus redes bien establecidas. Pero la explosión financiera para los restos de la mafia Dixie llegó con la epidemia de cocaína que se extendió por toda la nación en la década de 1980. El sindicato criminal sureño siempre había sido una amenaza regional, pero la demanda nacional de cocaína elevó a estos operadores al escenario global. Para la década de 1980, estas células criminales desorganizadas pero efectivas, especialmente aquellas que operaban en Luisiana, Mississippi y Arkansas, comenzaron a trabajar directa y extensamente con cárteles internacionales de drogas. La mafia Dixie evolucionó rápidamente para convertirse en un facilitador regional vital para estas organizaciones globales, forjando conexiones lucrativas con el notoriamente violento y rico cártel de Medellín de Pablo Escobar. Los cárteles colombianos tenían el suministro y la riqueza, pero necesitaban desesperadamente una logística segura y una protección garantizada para mover sus envíos masivos de cocaína al interior de los Estados Unidos. La mafia Dixie proporcionó la solución perfecta. Ofrecieron a los cárteles acceso sin restricciones a pistas de aterrizaje sureñas, sin monitorear. Proporcionaron corredores de camiones fuertemente protegidos que serpenteaban a través de jurisdicciones rurales y utilizaron sus negocios de lavado de dinero establecidos para limpiar las ganancias. Estas operaciones logísticas vitales fueron muy a menudo administradas o dirigidas en cooperación con los mismos excontrabandistas de licor, contrabandistas sureños y sheriffs locales corruptos que habían estado afiliados a la mafia Dixie.
La naturaleza descentralizada del sindicato sureño lo hizo flexible y adaptable. Las rutas de cocaína colombiana utilizaron fácil y frecuentemente estos aeropuertos rurales del sur donde la supervisión federal era prácticamente inexistente, evitando los puntos de control fronterizos tradicionales. La escala de esta operación internacional de tráfico de drogas fue asombrosa y reunió sin algunas de las figuras más infames y controvertidas de la historia criminal moderna. Uno de los pilotos principales que volaba estos envíos de millones de dólares a los Estados Unidos fue un hombre audaz llamado Barry Seal. Seal fue un aviador calificado e imprudente que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia. Se convirtió en un operador confiable para el cártel de Medellín y luego se transformó en un informante de alto perfil para la Administración de Control de Drogas, complicando el panorama de las investigaciones. Seal poseía lazos directos con Pablo Escobar, volando personalmente cantidades enormes de cocaína directamente al país en nombre del cártel. Un centro crucial y muy utilizado para estas operaciones fue el Aeropuerto Municipal Intermountain de Mena, una instalación ubicada en el terreno remoto del oeste de Arkansas. Durante la turbulenta década de 1980, el aeropuerto de Mena se hizo infame como un centro sospechado para las operaciones de contrabando, respaldadas por la CIA, con Barry Seal realizando interminables vuelos de tráfico de drogas y armas a través de la instalación rural. La red arraigada de la mafia Dixie, de funcionarios corruptos y contrabandistas experimentados, actuó como el puente crítico entre estos envíos de cárteles internacionales y las redes de distribución nacionales a nivel de calle. El ecosistema criminal sureño proporcionó el juego terrestre esencial y protegido para los narcotraficantes, moviendo sin problemas la cocaína desde tranquilas pistas de aterrizaje rurales a las principales ciudades metropolitanas bajo la protección comprada de las máquinas políticas locales y las autoridades comprometidas. Este nivel de actividad ilícita organizada nunca podría haber funcionado sin la complicidad activa y rentable de aquellos que residían en los más altos salones del poder. Al igual que los contrabandistas rurales de la década de 1950, sobornaban a los ayudantes locales, los facilitadores de cárteles de la década de 1980 dependían de políticos prominentes y funcionarios policiales de alto rango para que consistentemente miraran hacia otro lado. Hubo alegaciones persistentes y preocupantes de que poderosos funcionarios estatales y locales, potencialmente incluyendo los niveles más altos de la administración del gobernador Bill Clinton, eran cómplices al permitir que estas operaciones de drogas florecieran a cambio de pagos financieros o sobornos políticos. Si bien Bill Clinton negó cualquier participación y varias investigaciones no produjeron cargos criminales formales en su contra, la nube de sospecha permaneció sobre el Estado. Denunciantes, incluido el ex investigador del IRS Bill Duncan y Terry Reed, el autor de Compromised, alegaron que la obstrucción deliberada y los encubrimientos estaban generalizados en toda la región. Alegaron vínculos profundos entre los cárteles de drogas y los operadores tipo Mafia Dixie, que estaban ejecutando la logística y lavando las sumas de dinero de las drogas. Las conexiones políticas se hicieron más evidentes cuando Roger Clinton, el medio hermano del gobernador Bill Clinton, se involucró en el submundo sureño. Roger Clinton, quien se ganó el apodo de «dolor de cabeza» de los agentes del servicio secreto, fue condenado por distribución de cocaína en la década de 1980 y finalmente sirvió un año en una prisión federal. Algunas fuentes alegaron que las conexiones de drogas de Roger Clinton se extendieron mucho más allá del mero uso personal, vinculándolo a operaciones de contrabando regionales que poseían superposiciones significativas de la mafia Dixie. Estas redes de distribución estaban activas en Hot Springs, Arkansas, una ciudad conocida como una base histórica para el crimen organizado en el sur de Estados Unidos.
Mientras que algunas facciones de la mafia Dixie estaban ocupadas facilitando cárteles internacionales de drogas, otras figuras poderosas dentro del sindicato demostraban que ni siquiera los muros de las prisiones de máxima seguridad podían detener sus empresas criminales. El ejemplo más aterrador de esto fue un hombre llamado Kirksey McCord Nix Jr., quien se destaca como una de las figuras más notorias y temidas en la historia de la mafia Dixie. Nix fue un operador inteligente y despiadado que fue condenado en 1971 por ejecutar un golpe brutal al estilo de la mafia en Nueva Orleans. Tras su condena por asesinato, fue enviado a cumplir cadena perpetua en la prisión de Angola de Luisiana. Para la mayoría de los criminales, recibir una cadena perpetua en Angola marcaría el fin de su reinado. Pero para Kirksey McCord Nix Jr., la celda de la prisión se convirtió en su nueva oficina corporativa. Detrás de esas barras, Nix logró dirigir un fraude masivo y un anillo de extorsión. Orquestó magistralmente lo que se conoció como la estafa de Lonely Hearts, diseñada para estafar sin piedad a personas ricas y vulnerables de los ahorros de toda su vida. Comandó un ejército de asociados leales en el exterior que ejecutaron sus planes, canalizaron el dinero robado a cuentas ocultas y aplicaron su voluntad violenta en las calles. La audacia de dirigir un imperio criminal de varios millones de dólares, completamente desde dentro de una penitenciaría de máxima seguridad, mostró el aterrador alcance y el poder duradero de la oscura red de la mafia Dixie. El imperio carcelario de Nix generó sumas enormes de riqueza ilícita, y esa afluencia de dinero requirió una vasta red de profesionales corruptos en el exterior para administrarla y lavarla. Pero esta red frágil de engaño y corrupción finalmente se desmoronó en una exhibición de violencia espectacular y sangrienta que conmocionaría a toda la nación y haría estallar las operaciones de la mafia Dixie. Para el año 1987, Nix creció paranoico de que sus estafas financieras iban a ser expuestas. Estaba intensamente preocupado por un hombre llamado Vincent Sherry, un juez prominente en Biloxi, Mississippi. La consiguiente investigación del FBI, apodada Operación Lost Trust, arrancó la máscara respetable de la sociedad de Biloxi y expuso un nivel horrible de corrupción política y legal arraigada. La investigación federal reveló que la mafia Dixie no era solo una pandilla desorganizada de matones rurales, estaban íntimamente asociados con los niveles más altos del gobierno municipal local. La revelación más impactante llegó cuando los investigadores federales se dirigieron a la cima de la estructura de liderazgo político de la ciudad. Pete Hallett, una figura prominente que había servido previamente como abogado de la ciudad de Biloxi y fue elegido más tarde alcalde de Biloxi, fue implicado en las oscuras operaciones del sindicato. El alcalde Hallett fue acusado de canalizar fondos fiduciarios legales directamente de los Sherry, asesinados directamente al sindicato de Kirksey Nix. El mismo hombre elegido para liderar la ciudad, en realidad, estaba facilitando el imperio criminal de un jefe de prisión. La horrible traición de Hallett a la confianza pública terminó en 1997, cuando fue condenado por crimen organizado, lavado de dinero y conspiración, todo relacionado con los asesinatos de Sherry y el anillo de fraude de Nix, lo que resultó en una sentencia de 18 años en una prisión federal. La corrupción no se detuvo en la oficina del alcalde. Saturó el aparato policial local. La investigación federal también apuntó al sheriff Leroy Hobbs, del condado de Harrison, Mississippi. El sheriff Hobbs fue acusado repetidamente de hacer la vista gorda a las operaciones de la mafia Dixie que operaban en Biloxi y los casinos de la costa del Golfo durante las décadas de 1970 y 1980. Si bien el sheriff Hobbs nunca fue condenado formalmente, informantes policiales creyeron firmemente que era cómplice en la corrupción. Se entendía que al sheriff se le pagaba fuertemente para proteger la actividad criminal vinculada al equipo de Kirksey Nix.
además de proporcionar un paso seguro para el transporte de sustancias ilegales y proteger el comercio local de drogas. La mafia Dixie había convertido el sistema de justicia al revés, utilizando las mismas insignias destinadas a hacer cumplir la ley como un escudo para proteger sus operaciones. Habían demostrado que con suficiente dinero oculto y suficiente violencia podían controlar todo, desde los caminos de tierra de Georgia hasta las mansiones del gobernador y las celdas de las prisiones de máxima seguridad, reescribiendo las reglas del crimen organizado en el sur de Estados Unidos. La ilusión de invencibilidad que la mafia Dixie había construido comenzó a fracturarse, pero su caída final no llegó en forma de una redada federal masiva. En cambio, este sindicato criminal, que había comprometido gobiernos municipales enteros y comprado agencias policiales, fue deshecho por algo mundano: debilidad interna, impaciencia y un solo error descuidado. A pesar de todo su poder, los hombres que operaban las palancas de este imperio seguían impulsados por una codicia imprudente. Este elemento humano defectuoso finalmente destrozó la única regla de oro que siempre los había mantenido aislados de la ley. El código de silencio no fue destrozado por una intervención telefónica. Fue desmantelado por completo por un depósito bancario apresurado y el miedo de un cómplice cooperador que simplemente quería proteger a su propia familia. El desmoronamiento de la rama de Billy Sunday Birt de la mafia Dixie de Georgia comenzó poco después de los horribles asesinatos de la pareja Fleming. Tras un robo a un banco separado, el arreglo disciplinado que el equipo criminal de Birt había establecido fue ignorado. El protocolo era claro. Cualquier dinero robado debía ser retenido y no gastado o depositado inmediatamente. Una disciplina criminal diseñada para evitar que los números de serie rastreados fueran marcados por los cajeros bancarios. Sin embargo, la esposa de Billy Wayne Davis, uno de los cómplices de Birt que había estado presente durante la tortura de los Fleming, rompió esa disciplina. Ella tomó los fondos robados del robo al banco y depositó el dinero rastreable demasiado rápido. Los investigadores, que ya mantenían vigilancia, rastrearon inmediatamente los números de serie. Este error condujo directamente a su arresto, que posteriormente condujo al rápido descubrimiento de la red criminal más amplia en la que su esposo estaba involucrado, ayudado por el monitoreo de las llamadas telefónicas grabadas de la cárcel. Cuando Billy Wayne Davis fue confrontado por investigadores y se le informó que su propia esposa había sido arrestada y estaba enfrentando un enjuiciamiento, la presión psicológica lo rompió. Davis entendió la aterradora realidad de la mafia Dixie. El código de silencio protege a todos, pero solo cuando cada miembro permanece en silencio. Enfrentado a la posibilidad de que su propia esposa pudiera cumplir una larga sentencia, la lealtad que una vez había unido a estos hombres se evaporó. El miedo por su familia resultó ser mucho más fuerte que su miedo a la represalia de Birt. Davis se derrumbó y delató a Billy Sunday Birt, proporcionando a la policía la ventaja que habían estado buscando. Davis describió meticulosamente los horribles eventos de la noche en que los Fleming fueron asesinados, detallando el acercamiento engañoso, la unión violenta, el estrangulamiento con perchas de alambre y la búsqueda frenética de dinero que nunca se encontró. Lo más condenatorio de todo, Davis describió escalofriantemente la conversación casual y la risa retorcida que los asesinos compartieron después de dejar la escena. Armado con este testimonio, la policía se movió rápidamente para desmantelar la operación de Birt. El 3 de abril de 1974, Billy Sunday Birt fue arrestado justo afuera de su propia casa. Si bien fue inicialmente arrestado solo por el cargo de robo a un banco, la policía ya no estaba mirando actos aislados, ahora estaban mapeando patrones interconectados de violencia. La extensa historia criminal de Birt fue examinada,
y los investigadores estaban tirando de los hilos sueltos que desentrañaron los eventos de los asesinatos de Fleming. La evidencia física y los testimonios corroboradores comenzaron a alinearse, atrapando al depredador que finalmente se había vuelto descuidado. Su cómplice, Bobby Jean Gaddis, fue identificado por un cliente que había estado presente en el lote de coches de Fleming antes del asesinato. Además, tanto Byrd como Gaddis fueron identificados por dos hombres serviciales que sin saberlo se habían detenido para ayudar a los asesinos cuando su coche de huida se averió en las primeras horas de la mañana, inmediatamente después de los asesinatos. Enfrentado a una montaña de pruebas condenatorias y el testimonio devastador de su ex socio, Byrd intentó una táctica legal extraña. Él negó con vehemencia cualquier participación en los asesinatos de Fleming, insistiendo repetidamente en que no estaba presente. En una maniobra confusa diseñada para construir una coartada, Byrd confesó voluntariamente haber cometido varios otros crímenes violentos, intentando enturbiar la línea de tiempo y de alguna manera introducir una duda razonable al admitir violencia grave en otro lugar, pero no los asesinatos específicos por los que estaba siendo juzgado. La apuesta fracasó. El jurado vio a través del humo y los espejos, y Billy Sunday Byrd, el aterrador ejecutor que había gobernado las carreteras rurales a través de la intimidación, fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El mito del gángster sureño intocable se rompió. Dentro de los muros del sistema penitenciario, se produjo un cambio psicológico destructivo dentro de Byrd. Debido a la traición de Billy Wayne Davis, el profundo sentido de lealtad de Byrd se hizo añicos. El hombre que había actuado como el ejecutor del silencio en todo el sur de Estados Unidos, de repente, comenzó a hablar libremente, utilizando su vasto conocimiento contra los mismos hombres que lo habían traicionado. Casi inmediatamente después de recibir su sentencia, Byrd lanzó una campaña de represalia, informando de su propia participación directa en los asesinatos previamente sin resolver de dos personas prominentes, los doctores Warren y Rosina Matthews, un horrible crimen que Davis había ayudado a cometer. Las declaraciones de Byrd forzaron una reinvestigación masiva, lo que finalmente condujo a la exoneración de 7 hombres inocentes que habían sido condenados injustamente por la muerte a tiros de los doctores. Byrd también implicó fuertemente al traidor, Davis, en el brutal asesinato de un hombre llamado Max Sibley. Este flujo implacable y vengativo de información condujo directamente a que Davis recibiera una cadena perpetua por su parte en estos crímenes recién expuestos. Fue un ciclo vicioso de traición que demostró que la lealtad dentro de la mafia Dixie nunca se había basado realmente en el honor. Se basaba enteramente en la utilidad, y una vez que esa utilidad terminaba, toda protección se evaporaba. Si bien la sentencia de muerte inicial de Byrd por los asesinatos de Fleming fue finalmente anulada en 1977, lo que le permitió evitar la ejecución, fue firmemente condenado a pasar el resto de su vida natural encerrado. Byrd permanecería encarcelado en el sistema penitenciario estatal durante más de 40 años. Durante las décadas siguientes, el hombre aterrador que una vez había conducido coches sobrecargados a través de las carreteras de Georgia, con desafío, fue lenta y cruelmente reducido por los estragos del tiempo y la mala salud. Una batalla debilitante contra la enfermedad de Parkinson erosionó lentamente su cuerpo físico. Murió en la oscuridad en 2017 en la prisión estatal de Ware. Su vasto poder había expirado, pero los pesados y oscuros pecados de su pasado violento lo sobrevivieron, negándose a permanecer enterrados. Durante casi 50 años, los asesinatos brutales e inexplicables de la familia Durham, Bruce, Virginia y su hijo Bobby, siguieron siendo un signo de interrogación sin resolver. El horrible caso de las 3 víctimas encontradas atadas y estranguladas en una bañera desbordada durante una tormenta de nieve de 1972
se había enfriado, sentado en polvorientos archivadores. El pesado silencio que había protegido la participación de la mafia Dixie en esta ejecución fue finalmente roto, no por un avance forense, sino por la pesada carga de la sangre y la conciencia familiar. El propio hijo de Byrd, Shane, había vivido durante décadas con el conocimiento oscuro del horrible crimen, cargado por las confesiones susurradas que su padre había compartido casualmente con él desde detrás de las rejas. El gánster envejecido había relatado arrogantemente los detalles oscuros de la tormenta de nieve, la casa saqueada y el horrible ahogamiento, tratando la horrible masacre simplemente como parte de su narrativa personal. Finalmente, el peso psicológico de llevar este horrible secreto se volvió demasiado, y Shane Byrd tomó la decisión de contactar a las autoridades y hablar en contra de su propio padre. Armados con esta información, los investigadores en el departamento del sheriff de Watauga reabrieron inmediatamente el archivo. Entre los años 2019 y 2021, las autoridades lograron localizar y entrevistar intensamente al anciano Billy Wayne Davis, que todavía estaba cumpliendo su larga sentencia. Las conversaciones grabadas y las líneas de tiempo reconstruidas se alinearon perfectamente con el aviso del hijo, confirmando la escalofriante realidad. Byrd, Davis, Gaddis y Reed habían viajado a la casa aislada durante esa fatídica tormenta específicamente para realizar un trabajo de asesinato por encargo. Si bien los investigadores trágicamente nunca pudieron descubrir la identidad exacta de la figura sombría que realmente había organizado y pagado los asesinatos, la ejecución en sí fue finalmente resuelta. En febrero de 2021, casi medio siglo después de que se cometiera el brutal crimen, la policía atribuyó oficial y públicamente los horribles homicidios de Durham directamente al gánster asesino Billy Sunday Byrd y su letal equipo. No habría ninguna confrontación dramática en la sala del tribunal, ya que el principal perpetrador ya había muerto en prisión. Pero el aterrador triple homicidio en las gélidas montañas finalmente había encontrado su verdadero nombre. La impresionante resolución del caso iluminó una pregunta inquietante. Si este crimen pudo permanecer completamente oculto durante casi 50 años, ¿cuántas otras víctimas había por ahí? Si bien Byrd solo fue condenado oficialmente por 3 asesinatos mientras estaba vivo, las estimaciones policiales sugieren que el miembro vicioso fue realmente responsable de matar a más de 50 personas durante su sangriento reinado. El colapso de la mafia Dixie no se pareció al final cinematográfico de una familia criminal urbana. El sindicato descentralizado carecía de un jefe singular cuyo arresto señalara su destrucción. En cambio, la red criminal simplemente se disolvió en fragmentos. Fue desmantelada lenta y metódicamente a través del despliegue de leyes federales RICO, una comunicación interinstitucional mejorada que finalmente permitió a los condados vecinos compartir información vital y la presencia creciente de fuerzas especiales nacionales de drogas. El envejecimiento de sus miembros principales y las economías criminales en rápida evolución fracturaron las alianzas que una vez les habían permitido operar con tal impunidad en todo el sur de Estados Unidos. Para las décadas de 1990 y principios de la de 2000, la mafia Dixie estaba en declive, pero los métodos brutales que habían perfeccionado no se desvanecieron, simplemente se dispersaron y se adaptaron rápidamente. Muchos de los operadores, las tácticas violentas y las generaciones más jóvenes sobrevivientes fueron absorbidos sin problemas por el creciente poder de los cárteles mexicanos, las pandillas de motociclistas modernos, las complejas redes de estafas cibernéticas y los anillos de corrupción de cuello blanco dispersos por toda la región. La mafia Dixie nunca fue una mafia de Hollywood glamorosa. No había smoking, ni cannoli, ni juramentos de sangre solemnes, y cero código de conducta honorable. Fue un sindicato aterrador y oportunista
que prosperó enteramente con el aislamiento geográfico de la América rural, la explotación sistémica de las autoridades mal pagadas y la aplicación del silencio total a través de la amenaza constante de violencia. Fue un sindicato criminal sureño mortal que se construyó enteramente sobre una base de sangre, balas y tratos políticos corruptos a puerta cerrada. Si bien el nombre específico puede haber desaparecido lentamente de los titulares, el legado oscuro de la mafia Dixie perdura, dejando un rastro permanente de cuerpos rotos, familias traumatizadas y un recordatorio escalofriante de cómo se ve la brutalidad no regulada cuando toma el control total de los oscuros caminos secundarios del sur profundo.